por asistir. Vamos a empezar entonces con la prepa de tejidos esqueléticos. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, ¿qué son los tejidos esqueléticos? Bueno, empezamos diciendo que los tejidos esqueléticos son tejidos de sustancia conjuntiva especializados, es decir, que vienen de las células mesenquimáticas indiferenciadas. ¿Cuáles son estos tejidos? Son el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué son importantes estos tejidos? Bueno, estos tejidos confieren gran resistencia a las tensiones y para soportar peso y fuerza de las tracciones. Entonces, como aquí estamos viendo dos láminas, una corresponde al tejido cartilaginoso, específicamente al cartílago hialino, y el otro corresponde al tejido óseo, específicamente tejido óseo compacto. Entonces, yo me voy a encargar de la parte de tejido cartilaginoso. Entonces, definimos tejido cartilaginoso. ¿Cómo lo definimos? Vamos a nombrar los elementos esenciales, los elementos clave para poder entenderlo de forma general. Primero que nada, como ya lo mencionamos, es un tejido de sustancia conjuntiva especializado, proveniente por supuesto de las células mesenquimáticas, y tiene tanto un componente celular como una sustancia intercelular. ¿Sí? El componente celular corresponde a los condrocitos principalmente, y la sustancia intercelular corresponde a las fibras de colágeno y a los condroitinsulfatos. ¿Cuál es la característica primordial de este tejido? Pues confiere una contextura sólida y flexible, pues lo suficientemente sólida como para formar parte de los órganos, como por ejemplo la tráquea, para evitar el colapso de estos órganos tubulares, y también puede ser flexible, pues para poder permitir, por ejemplo, el movimiento articular a nivel de las articulaciones. Entonces vamos a verlo primero como una visión general para que podamos después desarrollarlo, ¿ok? Entonces, como una visión general, vamos a tener, por ejemplo, en la parte delimitada con el bordeado, pues la parte de la periferia, lo que conocemos como pericondrio. Esto recibe el nombre propio de pericondrio. Y en la parte de fondo, en el contenido, pues vamos a ver algunas células que corresponden a condrocitos y también vamos a ver la matriz que se encuentra entre esas células. Para poder desarrollar mejor esto y entrar en profundidad, entonces vamos a hablar de cuál es su origen. Yo acabo de enumerar aquí, pues, del 1 al 5, más o menos, cuáles son las distintas formas en las que encontramos el tejido cartilaginoso desde el principio, desde que se forma, pero a modo didáctico. Estos no son pasos estrictamente que se siguen de esta forma, simplemente es para forma didáctica. En este esquema podemos apreciar la célula mesenquimática diferenciada, que durante la vida embrionaria tiene una capacidad para constituirse como un osteoblasto, células endoteliales, mesoteliales, fibroblastos, adipocitos, y finalmente, lo que nos interesa, los condroblastos. Muy bien. En el momento en el que la célula logra migrar y se diferencia, entonces ella se va a retraer en cuanto a las prolongaciones que presenta, se va a volver más redondeada y se van a organizar estas células en cúmulos, y a estos cúmulos les vamos a llamar centros de condrificación. Y esos centros de condrificación pues están constituidos por unas células que reciben el nombre de condroblastos. Estas células son muy importantes porque, así como lo que pasaba en el tejido conjuntivo, en donde el fibroblasto era la célula encargada de sintetizar toda la matriz, en este caso el condroblasto va a ser la célula encargada de sintetizar la matriz del tejido cartilaginoso. De manera que entonces, poco a poco, va a ir depositando por medio de exocitosis todos los componentes de la matriz, tanto fibrilares como de la sustancia intercelular amorfa, hasta que se rodeen todos estos espacios en blancos, se llenen por completo y quede algo más o menos así. En este caso, nosotros vamos a observar que esas mismas células que nosotros vimos anteriormente, ahora van a estar incluidas dentro de un componente que, en este caso, nosotros estamos en presencia de
podríamos llamarlo como excavaciones que se encuentran dentro de ese espesor, del espesor de la matriz. Dentro de ese espesor de la matriz hay unas excavaciones que reciben el nombre de condroplastos, ¿ok? Que no se nos olvide que este nombre puede confundir, pero esto corresponde a una excavación, no a una célula. Dentro de esos condroplastos están los condrocitos. Ahora no se va a llamar condroblasto como lo vimos anteriormente, sino que se va a llamar condrocito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me distingue a mí? Por eso puse esta lupa aquí. ¿Qué es lo que me distingue a mí un condrocito de un condroblasto? Que el condroblasto, al haber depositado la matriz suficiente alrededor de cada una de estas células, y al ser incluido entonces en estas lagunas o condroplastos, entonces allí recibe el nombre de condrocito. En esta imagen que tenemos nosotros aquí, en el lado izquierdo podemos apreciar pues la matriz que se encuentra aquí rodeando todos estos grupos celulares y idealmente en estos preparados esta célula que se encuentra acá está incluida en un condroplasto. Muy bien. Entonces podemos pasar a la siguiente. Finalmente, estos mismos condrocitos tienen la capacidad de dividirse y esta división va a generar grupos isógenos o nidos celulares, también se le llama nidos celulares. Estos grupos isógenos pues no son más que un conjunto de células que provienen de una misma célula madre, que en este caso sería el condrocito joven. Cuando este condrocito joven entonces se replica, tiene la capacidad de formar cúmulos de células que nosotros llamamos como grupos isógenos. Ahora, ¿cuántos grupos isógenos existen? Existen dos tipos y ya los vamos a ver posteriormente. Muy bien, vamos a repasar entonces los conceptos que hemos tocado. Aquí yo les coloqué en esta diapositiva les coloqué el color blanco para que corresponda a esta imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos los centros de condrificación, que son precisamente un conjunto de condroblastos agrupados que van a formar la matriz extracelular. Estos mismos condroblastos son las células pequeñas que provienen de las células mesenquimáticas indiferenciadas, que se transformarán en condrocitos jóvenes una vez que se logre depositar la matriz extracelular suficiente. ¿Dónde se van a encontrar incluidos estas células? Pues en condroplastos o lagunas, que son pequeñas cavidades delimitadas por la matriz, dentro de las cuales están las células. Estos condroplastos están separados unos de otros. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, los condrocitos son las células precisamente que ya están incluidas dentro de ese condroplasto. Pero tenemos dos tipos de condrocitos. Tenemos los condrocitos jóvenes y tenemos los condrocitos adultos. ¿Cuál es la diferencia? Los condrocitos jóvenes, que viene siendo el condrocito recién formado, tiene una capacidad de replicación, tiene una capacidad de reproducirse. Entonces, a partir del condrocito joven es que se van a producir una replicación que permita formar los grupos isógenos, y una vez que se formen esos grupos isógenos, entonces se pueden denominar a esas células como condrocitos adultos, que ya son células desarrolladas, que son más grandes, son redondas, tienen un núcleo redondo, pero ya pierden la capacidad de replicación. Simplemente se constituyen como grupos isógenos. Una buena forma de memorizarlo, pues, que los jóvenes siempre van a estar solos, siempre van a estar aislados, son los pequeños, los delgaditos, como lo vemos aquí, mientras que los adultos, bueno, los adultos siempre les gusta estar en familia y están agrupados como estos que están acá. Muy bien. Los jóvenes pueden replicarse, los adultos no. Como ya lo habíamos dicho, los grupos isógenos son un conjunto de dos o más células que se agrupan proveniendo de un mismo condrocito joven. Y por último, el pericondrio es una capa que rodea a la pieza cartilaginosa y se divide en dos. En el pericondrio, la capa interna del pericondrio se denomina capa condrógena y la capa externa se denomina capa fibrosa. En la capa interna, que es la capa condrógena, se llama así porque allí alberga ciertas células que, aunque están en reposo, ante algún estímulo de necesidad, como por ejemplo una lesión del cartílago, tienen la capacidad
de replicarse para generar más cartílago y reparar daños. Mientras que la capa fibrosa, que es la capa más externa, está formada por tejido conjuntivo denso y regular. Estamos hablando de los grupos isógenos. Pues tenemos dos tipos de grupos isógenos, dependiendo de cómo se dispongan, ¿ok? El primero es el grupo isógeno axial, en donde la división de esas células se hace en paralelo. Y esto hace que se dispongan así, como en hileras, como lo vemos acá, claramente. Generalmente, esto corresponde al crecimiento de las extremidades de los huesos largos que no han crecido completamente. Por otro lado, tenemos los grupos isógenos coronarios, que corresponden a una división perpendicular, en el plano perpendicular. Y esto hace que se dispongan en rosetas. Para que no se confundan, siempre acuérdense, coronario como una corona de rosas. Esto es más frecuente observado en el adulto, donde ya no hay un crecimiento activo, no hay un crecimiento de reparación porque ya los huesos se han formado completamente. En cambio, a diferencia del adulto, en la etapa infantil, cuando los huesos todavía necesitan crecer en longitud, en las extremidades de esos huesos, generalmente, hay una replicación activa por parte de estos grupos isógenos que precisamente demuestra la necesidad de crecimiento longitudinal de estas piezas óseas. Posteriormente, en la edad adulta, cuando ya no hay una necesidad de replicación de las piezas del cartílago, esas piezas que antes eran cartílago se van a osificar. Entonces hablemos un poco de la sustancia intercelular. Bueno, las características básicas son las siguientes. Tienen consistencia sólida, están ricamente hidratadas, si no se les tiñe son translúcidas y pueden verse homogéneas. Es importante porque esto también ayuda a la resistencia de las fuerzas externas gracias a las fibras colágenas y también le permite elasticidad gracias a los condroitinsulfatos. Como lo apreciamos aquí, esta es una tinción con hematoxilina y eosina. Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos directamente a la sustancia intercelular amorfa y a la fibrilar, encontramos que en la amorfa tenemos glucosaminoglicanos sulfatados. Los más importantes de ellos, como lo habíamos mencionado en un principio, son los condroitinsulfatos, el mismo nombre lo dice, los queratansulfatos, y en menor proporción el ácido hialurónico. Así como también tenemos los proteoglicanos y las glicoproteínas de adhesión. Mientras que en la sustancia intercelular fibrilar tenemos las fibras colágenas, principalmente del tipo 2, aunque también hay colágeno existente como el colágeno tipo 6, 9, 10 y 11, que cumplen otras funciones. Incluso en ciertas partes del cartílago podemos encontrar fibras elásticas. En este caso estaríamos refiriéndonos al cartílago elástico. Como lo vemos en esta imagen, que es una tinción con hematoxilina y eosina, la hematoxilina siempre va a teñir de azul aquellas zonas ricas en condroitinsulfatos. Esas zonas siempre van a corresponder generalmente con las partes que estén justo alrededor de cada uno de los grupos celulares. Fíjense que aquí hay, en estas partes circundantes a las células, siempre van a haber como más niveles de la tinción de hematoxilina, gracias a que allí se concentran los condroitinsulfatos. Esas partes se denominan zonas territoriales, ¿ok? Porque corresponden al territorio de los grupos isógenos o de los nidos celulares. Mientras tanto, la eosina va a teñir más bien de rosa las zonas que sean ricas en colágeno, que bueno, corresponden en verdad a las partes que no están inmediatamente alrededor de las células, sino en estas partes, por ejemplo. Entonces estas serían las zonas interterritoriales, porque están entre territorio y territorio. Aquí. Muy bien. ¿Cuáles son las variedades de cartílago que nosotros podemos encontrar? Son tres. El cartílago hialino, el elástico y el fibrocartílago. En general, el cartílago presenta las características que ya les he mencionado, pero las variedades comprenden unos puntos adicionales que tenemos que recalcar. El cartílago hialino, pues todo lo que hemos mencionado, ¿sí? Mientras tanto, el elástico se le agregan las fibras elásticas en abundancia. Esto se puede teñir.
con resorcina y fucsina. Mientras tanto, en el fibrocartílago nosotros estamos en presencia de un tejido que es el intermedio entre el tejido conjuntivo y el tejido cartilaginoso, en donde también vamos a tener presencia de fibroblastos o fibrocitos, de los cuales también pueden derivar otros condrocitos. ¿Ok? Aquí también vamos a tener presencia de no solamente colágeno tipo 2, sino también de colágeno tipo 1 en el fibrocartílago. Pregunta, ¿dónde hay cartílago hialino? Podemos encontrar cartílago hialino en el esqueleto embrionario completo. Recordemos que el esqueleto embrionario es muy importante porque primero se forma como cartílago y luego se osifica. Podemos encontrar en la nariz, en el árbol laringotraqueobronquial, en los cartílagos costales y en las articulaciones móviles diartrodiales. Allí se puede encontrar. Aquí les pongo una imagen del cartílago hialino, cartílago clásico que vamos a ver en los laboratorios, en las láminas que tenemos. Mientras tanto, en el cartílago elástico ya se sabe que hay abundancia de fibras elásticas. Podemos encontrarlo en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en trompa de Eustaquio, en ciertas partes de la laringe, exclusivamente en la epiglotis, cartílagos de Weisberg o los corniculados de Santorini. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente, en donde vamos a ver el cartílago fibroso. El cartílago fibroso se halla principalmente en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en los meniscos de la articulación de la rodilla y en la zona de inserción del tendón de Aquiles. Ahora, vamos a hablar de los mecanismos de crecimiento. Pues son dos tipos de mecanismos de crecimiento. Uno es a expensas de las células que ya existen, de las células que se encuentran preexistentes, que vendrían siendo esos mismos condrocitos, y otro es a expensas de las células que se hallan en la capa condrógena del pericondrio. ¿Tienen diferencias? Sí, tienen diferencias. Las células que se encuentran en la capa condrógena del pericondrio tienen una capacidad replicativa que permite a la pieza cartilaginosa crecer en anchura. Mientras tanto, las células que se encuentran ya preexistentes, que serían los condrocitos, tienen una capacidad de replicación que permiten ambas cosas. No solamente favorecer a la anchura, sino también en la longitud. Es una cosa muy importante saber que, bueno, el primero, que ya habíamos mencionado, por los condrocitos preexistentes, se denomina mecanismo intersticial, mientras que el que se da a expensas de la capa condrógena del pericondrio se denomina mecanismo aposicional. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, ¿ok? El condrocito adulto ya no tiene capacidad de regeneración. Ellos ya son más grandes, ya se encuentran formados, constituidos y están agrupados, así como los vemos en la imagen, en grupos isógenos. Miren cuántos grupos isógenos tenemos en el centro de la pieza cartilaginosa. Nosotros encontramos muchísimos grupos isógenos así que corresponderían precisamente a los condrocitos adultos. Sin embargo, los condrocitos jóvenes siguen siendo condrocitos porque, por supuesto, se encuentran rodeados de matriz extracelular, pero son más pequeños, son más aislados y se encuentran en la periferia. Y ellos son los que tienen capacidad de replicación a mayor escala. Es decir, en algún momento esos condrocitos jóvenes tienen el potencial para poder constituirse tal cual como los condrocitos que encontramos aquí en la parte del medio, que son los condrocitos adultos. De manera que entonces el crecimiento y la replicación de todas esas células permita un crecimiento de la pieza cartilaginosa. ¿Cuáles son las funciones del cartílago? Pues tenemos funciones mecánicas, funciones de defensa y funciones tróficas. La función mecánica, flexibilidad y resistencia del esqueleto de los órganos como la tráquea, para evitar el colapso. Son precisamente órganos que necesitan asegurar un paso de aire y el cartílago tiene una flexibilidad y una dureza, lo que le confiere a estas estructuras tubulares, no solamente la tráquea, sino la laringe y los bronquios, evitar el colapso para que puedan fluir el aire libremente por dentro de estas vías. Acoto aquí que la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es que cuando se pasa de bronquio a bronquiolo, ya no existe cartílago en el bronquiolo. ¿Ok?
Funciones de defensa, pues, permite la expansión de la caja torácica, evita el colapso de órganos tubulares, y funciones tróficas, pues no solamente por el desarrollo del tejido óseo en la vida prenatal, cuando se constituye todo el esqueleto de cartílago para después asegurar la formación de un esqueleto óseo, sino que también en las vías respiratorias se le añade la función de que facilita el aporte de oxígeno por esto mismo que hemos comentado. Aquí vamos a ver unas láminas y vamos a acotar otra vez en donde nosotros vamos a conseguir cartílago más frecuentemente en las láminas con las que nosotros contamos, pues en órganos como la tráquea o los bronquios. Esos son los dos sitios en donde vamos a ver más. ¿Cómo lo vamos a diferenciar nosotros de otros órganos? Pues siempre vamos a tener que buscar las características de estos órganos, que es que tienen una luz. En cuanto nosotros veamos una pared que tiene un espacio en blanco que corresponde a la luz, entonces tenemos que empezar a imaginarnos que allí puede haber, entre otras cosas, aparte del epitelio, capas profundas dentro de las cuales puede existir el cartílago, como lo es en este caso de la tráquea. Aquí en forma de semiluna, el cartílago se encuentra en forma de semiluna. Sí lo podemos diferenciar del esófago claramente porque el esófago no tiene cartílago. En cambio, la tráquea y los bronquios sí tienen cartílago. Si nosotros hacemos un mayor enfoque, entonces podemos apreciar mejor lo que sería la capa periférica, que vendría siendo no solamente la capa condrógena, sino la capa fibrosa. Y también tenemos tanto los condrocitos adultos como los condrocitos jóvenes. Recordemos, los condrocitos adultos son ya constituidos en grupos isógenos grandes, de forma más o menos redondeada, y en cambio los condrocitos jóvenes no son tan grandes, siempre están dispuestos de forma aislada, solos, y no se constituyen como grupos isógenos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o algo que quisieran acotar? Vamos a ver. Podemos dejar las preguntas para el final también. Y bueno, ya con esto queda concluido esta parte del tejido cartilaginoso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Noelia Aguilera y como les dijo Daniel, les voy a estar hablando de tejido óseo. Muy bien, siguiendo en la misma línea, estamos viendo los tejidos de sustancia conjuntiva y el tejido óseo no se escapa de ello. Como bien lo dije, es un tejido de sustancia conjuntiva que es originado en el seno del mesénquima. Entonces, vamos a... Ya va que no pasa. Ok, listo. ¿Pasó? Bueno, supongo que a todos les pasó la página, así que Sí, continuemos. Voy a dividir, o bueno, vamos a dividir el estudio del tejido óseo en 3 puntos de vista, que esto es lo que les recomiendo que hagan al inicio de cada tema. Que hagan, o sea, se organicen mentalmente para que luego cuando estén leyendo nuevos conceptos, estén leyendo nuevas cosas, sepan dónde organizar cada cosa, es decir, que no se pierdan a la hora de que estén leyendo un título, un concepto o lo que sea. Entonces, empezamos con este esquema muy general en el cual vamos a iniciar viendo el punto de vista de origen, o en otras palabras, el origen embriológico o el punto de vista embriológico del tejido conjuntivo. Ajá. Entonces, iniciando con el punto de vista de origen, como dijimos, es un tejido de sustancia conjuntiva, por lo que se origina en el seno del mesénquima. Tenemos que el osteoblasto es la célula madre del tejido conjuntivo, y esta deriva de la célula osteoprogenitora, la cual a su vez deriva de la célula mesenquimática indiferenciada. Aquí vemos otra vez el esquema que les había mostrado Daniel inicialmente, en el cual vemos la célula mesenquimática indiferenciada siendo como una madre de todas ellas, y a partir de ella van a venir todas las hijas o las células que serían las células principales de cada tejido. Acá de último tenemos el osteoblasto, la cual sería la célula madre de nuestro tejido óseo.
Además, debemos recordar que el osteoblasto es capaz de formar tejido óseo en dos microambientes. Es decir, él puede hacerlo relacionado con abundantes fibras colágenas, es decir, en el seno mesenquimático como tal, lo que se conocería como una osificación intramembranosa o endoconjuntiva, como también lo puede hacer apoyándose en una parte, una porción de cartílago, específicamente de cartílago hialino calcificado, lo que se conocería como una osificación intracartilaginosa o endocondral. Más adelante les estaré hablando un poco más de esto, pero no vamos a entrar en detalle ahora, solamente que lo lleven más o menos como algo a grosso modo, que existen dos tipos de osificación de acuerdo a donde el osteoblasto realice su trabajo. Muy bien, ahora ya vimos el punto de vista de origen, vamos a seguir con el punto de vista morfológico. Como hemos visto en los tejidos anteriores, el tejido óseo está constituido por células y sustancia intercelular, al igual que los demás. Entonces, se va a dividir así. Las células del tejido óseo van a dividirse a su vez en dos tipos o en dos grandes grupos, que van a ser las que son originadas directamente de la célula mesenquimática indiferenciada y las que son originadas a partir de un precursor hematopoyético. Y por otro lado vamos a tener la sustancia intercelular, que también se puede conocer como sustancia extracelular o matriz ósea, que se va a dividir también en dos grupos, su componente inorgánico y su componente orgánico. Pero este va a ser como el esquema general de toda la morfología del tejido óseo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página para adentrarnos un poco más en cada una de estas clasificaciones. Entonces vamos a ver, en primer lugar, las células del tejido óseo. Como les dije, van a haber dos grupos, las que son originadas a partir de la CMI, o célula mesenquimática indiferenciada, y las que son originadas a partir del precursor hematopoyético. Entonces, la célula mesenquimática indiferenciada va a dar origen, en primer lugar, a la célula osteoprogenitora. La célula osteoprogenitora es la que se va a diferenciar directamente de esta CMI. Y posteriormente, esta célula osteoprogenitora va a diferenciarse en osteoblasto, o va a dar origen al osteoblasto. Muy bien, esa va a ser su función, o sea, dar origen al osteoblasto. Ahora, podemos ver acá, en esta imagen, un poco su morfología, o cómo se vería. Es una célula que, como vemos acá, es una célula en forma de uso, que forma de uso significa que es ensanchada en su parte media y más delgada en sus extremos, es decir, como un caramelo, si lo quieren relacionar con algo, y que tiene un núcleo ovoide. Acá está. Ay, ya va a pasar la página. Ok. Entonces, en segundo lugar vamos a tener al osteoblasto. Como les dije en un principio, el osteoblasto va a ser la célula fundamental o la célula principal del tejido óseo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, simplemente porque el osteoblasto es el que se va a encargar de sintetizar la matriz ósea, es decir, la matriz principal del tejido óseo. Acá vemos la forma del osteoblasto y vemos que es una célula cúbica, que se puede decir en ciertos casos que es cilíndrica baja, con un núcleo redondo u oval que, como vemos en esta imagen, a veces puede hacer semejanza a un epitelio cúbico simple, la forma en la que se organizan los osteoblastos. Posteriormente, los osteoblastos van a sintetizar esta célula, matriz ósea. Una vez que ellos secretan esta matriz ósea, van a dar origen al osteocito, que más adelante vamos a ver cómo es este proceso un poco más detallado. El osteocito, que proviene del osteoblasto, como les dije, va a tener una forma ovalada y con muchas proliferaciones, como ven en esta imagen. El osteocito es el que se conoce como la célula principal del tejido óseo adulto, es decir, es la que va a mantener este tejido óseo. Y también hablaremos un poco más de él más adelante. Las células de revestimiento óseo no están en esta imagen, pero quería hablar un poco de ellas, y es que estas células de revestimiento óseo son simplemente osteoblastos que van quedando en las superficies del hueso. Vamos a ver en esta imagen que está una superficie interna y una superficie externa. Estas células, una vez que el osteoblasto deja de sintetizar matriz o deja de estar activo, se van a convertir en células aplanadas, que se van a ubicar, si se ubican en esta parte, en la cara externa del hueso, se va a conocer como periósteo o células periósticas.
y si se ubican en la cara interna del hueso se van a conocer como endósteos. Ok, esas son las células que se originan a partir de la célula mesenquimática indiferenciada. Ahora va a estar la célula, porque es una sola la que se origina, del precursor hematopoyético. Esto va a ser el osteoclasto. El osteoclasto, como vemos en esta imagen, es una célula voluminosa, redondeada, multinucleada, que va a presentar un borde o ribete en cepillo que se va a ubicar hacia la cara, hacia la parte o el polo de la célula que está en contacto con el hueso. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ajá. Acá vemos otra imagen que es un poco más de lo mismo, pero es otra imagen como para que ustedes vayan haciendo la semejanza o vayan diferenciando de una mejor manera cada una de estas células. Entonces vamos a ver acá, la célula madre o la célula mesenquimática indiferenciada da origen a las células osteoprogenitoras, las cuales posteriormente van a dar origen a los osteoblastos, y estos osteoblastos, que una vez que sintetizan en la matriz ósea, que es esta que estamos viendo en el interior del hueso, va a dar origen a los osteocitos, una vez que quedan incluidos en esta matriz ósea. Y posteriormente, estos osteoblastos que dejan de ser células activas, se van a convertir en células aplanadas que van a quedar en la cara externa o interna del hueso, conociéndose como células periósticas o células endósticas. Y por otra parte está la célula, el osteoclasto, que es la célula que se deriva del precursor hematopoyético. La función del osteoclasto es que se encarga de la resorción ósea. Es decir, podríamos decir que el osteoclasto es el que se encarga de mantener los niveles de calcio en nuestro cuerpo. Y a él se le describen tres regiones principales. Vamos a tener el borde festoneado, la zona clara y la región vasolateral. El borde festoneado es el que se va a ubicar, es este ribete en cepillo que vemos acá, que se ubica hacia la parte que contacta con el hueso. Este borde lo que va a permitir es como una mayor adherencia de la célula hacia él. Más arriba de ese borde festoneado, es decir, en la parte del medio de la célula vamos a tener la zona clara. En la zona clara es donde se va a llevar principalmente el mecanismo de resorción ósea. Y por último vamos a tener la región vasolateral, que es la que se ubica en el lado opuesto al hueso. Y por allí es donde va a ingresar todo el material degradado hacia la sangre. Muy bien, ya terminamos con las células, ahora vamos con la otra parte de nuestro esquema grande que vimos en el punto de vista morfológico, que sería la sustancia extracelular o la matriz ósea. Como vimos antes, esto se divide en dos componentes, un componente inorgánico y un componente orgánico. El componente inorgánico es el que va a representar el 65% del peso seco de los huesos. Y este va a estar, el componente orgánico está compuesto principalmente por cristales de hidroxiapatita, que no son más que calcio y fósforo. Estos se pueden representar como iones de calcio que tienen en su superficie H2O, que le va a formar como una cubierta de hidratación a esos iones de calcio. Por otro lado, vamos a tener el componente orgánico de esta sustancia extracelular o matriz ósea, y se va a dividir en una sustancia intercelular fibrilar y una sustancia intercelular amorfa. La sustancia intercelular fibrilar va a estar compuesta principalmente por colágeno tipo 1 y va a representar el 35% del peso seco del hueso y un 90% del componente orgánico de la sustancia extracelular o matriz ósea. Y por último tenemos la sustancia intercelular amorfa, que va a estar compuesta va a ser ese 10% que resta del componente orgánico, y va a estar compuesto por proteoglicanos, que son condroitinsulfatos y queratansulfatos que se unen con ácido hialurónico, glicoproteínas de adhesión, que se van a encargar principalmente de que las células y la sustancia intercelular actúen en conjunto, es decir, no vayan como separadas, sino que sean más como un conjunto. Proteínas dependientes de vitamina K osteoespecífica y factores de crecimiento y citocinas. Algo importante que quería destacar acá es que debe existir un equilibrio entre estos componentes. Es decir, no es que pueda haber más componente inorgánico o más componente orgánico, porque si no, eso va a causar daños en nuestro tejido óseo.
Por ejemplo, podemos ver que cuando se descalcifica el hueso, es decir, cuando está deficiente de los cristales de hidroxiapatita, el calcio y el fósforo, el hueso se va a tornar, digamos que flexible, va a perder su forma y va a adaptar una textura como a modo de caucho, para que ustedes hagan una similitud con algo. Pero tampoco puede haber una falta del componente orgánico o de la sustancia intracelular amorfa, porque si no veríamos que cuando se extrae el componente orgánico del hueso, vamos a tener que el tejido óseo se va a tornar muy frágil, es decir, va a ser como un vidrio que se puede fracturar con facilidad. Entonces, por eso es importante que sepan que debe existir un equilibrio entre estos dos componentes de toda la sustancia extracelular o la matriz ósea. Ahora, vamos con el otro punto de vista de nuestro esquema del inicio, que sería el punto de vista funcional. Es decir, ¿para qué sirve o cuál es la importancia del tejido óseo en nuestro cuerpo? Bueno, principalmente brinda apoyo y protección a todos los órganos del cuerpo. Como por ejemplo, acá vemos los huesos de la caja torácica que protegen tanto los pulmones como el corazón. Otro ejemplo podría ser los huesos de la bóveda craneal, entre otros. La segunda función es que pueden actuar como palanca para que los músculos logren movimiento, como vemos en esta imagen. El ejemplo de ellos son las articulaciones. Representan un reservorio de minerales, que el tejido óseo es el que se encarga de almacenar aproximadamente el 90% del calcio, y aloja en su interior a la médula ósea, que es la encargada de la producción de las células sanguíneas, es decir, aloja el tejido hematopoyético en él. Muy bien. Ok, vamos a pasar como a otra parte del tejido óseo. Ya terminamos el punto de vista embriológico, morfológico y funcional. Ahora vamos a ver cómo es la osteogénesis del tejido óseo. ¿A qué me refiero con la osteogénesis? Bueno, simplemente a cómo se forma este tejido óseo. Como dije anteriormente, el tejido óseo se origina de las células mesenquimáticas indiferenciadas, la cual va a originar centros de osificación. ¿Qué es un centro de osificación? Bueno, no es más que un cúmulo de osteoblastos. Ahora, ¿qué sucede con estos centros de osificación? De acuerdo a dónde se localicen ellos, pueden tomar dos vías, es decir, se van a distinguir dos tipos de osteogénesis. Si es en el seno del mesénquimo, va a ser una osificación intramembranosa o endoconjuntiva. En cambio, si es sobre una pieza de tejido, sobre una pieza de cartílago previamente formado, va a ser una osificación intracartilaginosa o endocondral. Pero por ahora vamos a ver como unos pasos generales de la formación del tejido óseo. Lo primero que vamos a ver es que se van a originar los osteoblastos a partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas, y estos osteoblastos, como les dije anteriormente, son los encargados de sintetizar la matriz ósea, es decir, la matriz fundamental del tejido óseo. Ellos se van a apoyar sobre una estructura, van a tener una estructura de apoyo. Como les dije, dependiendo del tipo de osificación, esta estructura de apoyo puede ser cartílago o pueden ser fibras o haces de colágeno. Los osteoblastos, una vez que se apoyan en su estructura de apoyo, van a hacer la sustancia o la matriz ósea, que también se conoce como osteoide o sustancia osteoide. Vemos en esta imagen, estos esquemas son de la guía de la cátedra, que me parece que son los mejores para entender este proceso. Entonces vemos que el osteoblasto, una vez que está ubicado en su estructura de apoyo, sintetiza el osteoide, y ellos posteriormente se van a incluir en esa sustancia osteoide. ¿Qué va a suceder con este osteoblasto? Una vez que el osteoblasto queda rodeado de toda la sustancia osteoide, va a cambiar su nombre a osteocito, como lo vemos en la tercera imagen. El osteocito se caracteriza porque está sumergido en esta sustancia osteoide y se crea una laguna. Al igual que como pasaba con los condrocitos en su condroplasto, va a suceder lo mismo con el osteocito. El osteocito va a quedar rodeado y va a estar en una laguna que se conoce como osteoplasto. Una característica de los osteocitos es que nunca pierden el contacto con las células contiguas. Es decir, por eso es que se hacen ramificadas o que tienen prolongaciones, porque necesitan estar en contacto con las células vecinas.
Posteriormente a esto, que se forman los osteocitos, ellos van a liberar fosfatasa alcalina, permitiendo la calcificación de la sustancia o la sustancia osteoide o el osteoide, quedando el tejido como en esta última foto que vemos, en cualquiera de estas dos pueden verlo, son osteocitos incluidos en sus osteoplastos con sustancia calcificada a su alrededor. Estos osteocitos, como les dije, quedan comunicándose con las células vecinas. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, esto se conoce como conductillos calcóferos. Los conductillos calcóferos son los que van a alojar a las prolongaciones de los osteocitos, y estos son los que van a permitir que ellos permanezcan en contacto unos con otros. Podemos concluir que la osteohistogénesis o la osteogénesis son osteocitos incluidos en el interior de lagunas óseas u osteoplastos que comunican entre sí mediante conductos calcóferos, que se hallan rodeados por una sustancia osteoide calcificada, en lo que en histología se constituye el tejido óseo. Ahora, vamos a ver variedades estructurales del tejido óseo. Esto se da debido a que las células y la sustancia intercelular del tejido óseo adopta formas distintas, y de acuerdo a las formas que vaya a adoptar, se va a dividir en dos clasificaciones que podemos ver. Una variedad según su estructura histológica y según su arquitectura. Según la estructura histológica vamos a tener el tejido óseo inmaduro y el tejido óseo maduro. Y según su arquitectura, al hueso esponjoso y hueso compacto. Vamos con el número 1, que sería según la estructura histológica. Vamos a tener el hueso inmaduro y el hueso maduro. El hueso inmaduro se conoce también como hueso no laminar. Ya vamos a ver por qué. El hueso inmaduro o el tejido óseo inmaduro, su sustancia fundamental, como vimos, va a ser la matriz osteoide. En esta sustancia los haces de colágeno van a adaptar posiciones irregulares, es decir, van a estar entrecruzados en todo sentido. Acá, a la derecha, vamos a ver una foto, un dibujo esquemático, en el cual vemos estas líneas serían los haces de colágeno, están representando haces de colágenos entrecruzados. También, ¿qué vamos a tener? Vamos a encontrar menor cantidad de sustancia intercelular entre las fibras colágenas, vamos a tener menor cantidad de componente inorgánico, es decir, menor cantidad de sales de calcio. Menor cantidad de sales de calcio. Vamos a tener menor cantidad de células que van a estar entrecruzadas con las fibras colágenas, como vemos en esta imagen. Y por ello es que a este tejido se le conoce como tejido óseo no laminar o hueso no laminar, simplemente porque su forma o la disposición de su sustancia fundamental va a estar dispersa. Otra característica de este tejido es que se forma solamente durante el desarrollo embrionario, y esta matriz va a estar menos calcificada, precisamente por todas las características que nombré anteriormente. Por otro lado, vamos a tener el hueso maduro, que se conoce también como hueso laminar o hueso del adulto. En este tejido, la sustancia fundamental va a adaptar otra forma distinta, que va a ser laminillas superpuestas, como vemos acá en esta imagen de la esquina, y cada una va a estar constituida por unas de fibras colágenas paralelas, que van a ser estas que ven en los extremos, y van a estar reunidas por sustancia intercelular amorfa que va a actuar a modo de cemento entre las laminillas o entre las de fibras colágenas. Vamos a tener que el hueso maduro va a tener mayor sustancia intercelular amorfa, como les dije, va a estar en el medio a modo de cemento, va a tener mayor cantidad del componente inorgánico de la sustancia intercelular, que son los cristales de hidroxiapatita, y las células se dispersan en intervalos regulares. ¿Cuál es la característica de este hueso? Que es un hueso más compacto, es un hueso más duro, va a tener mayor resistencia, y va a tener, esto es gracias a la matriz calcificada que presenta este tejido o este tipo de hueso. Muy bien, antes de continuar con la siguiente clasificación, que es según su arquitectura, debemos saber una parte muy importante, o uno de los conceptos más importantes de este tema, que es la nutrición del tejido óseo. Entonces, ¿cómo se nutre el tejido óseo? Esto es una respuesta que siempre
es muy importante que la tengan claro, que va a hacer que las células óseas se nutren por un mecanismo canalicular. Y esto ocurre principalmente por dos eventos morfológicos, por dos eventos principales que van a ser. El primero es que los conductillos calcófaros, que son estas líneas que ven acá, ellos actúan como modo de túnel, es decir, van a unir las prolongaciones de los osteocitos. Entonces estos conductillos calcófaros se van a abrir hacia el exterior del hueso. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, simplemente se van a abrir o van a tener contacto con las regiones donde están contenidas los vasos sanguíneos, ya sea hacia la superficie externa del hueso en contacto con el periósteo, los vasos que están en el periósteo, o con los vasos sanguíneos que están en el interior del hueso, que sería la médula ósea. Entonces, podremos decir que es un sistema de conductos y cavidades anastomosadas que se abren al exterior. Es decir, no solamente unen los osteocitos entre sí, sino que unen estos osteocitos con los extremos donde están contenidos los vasos sanguíneos. El segundo evento que es importante para que se dé este tipo de nutrición o este mecanismo es el espacio periosteocítico. ¿Qué es el espacio periosteocítico? Bueno, el espacio periosteocítico va a ser un espacio que encuentra los calcófaros. Él va a estar, en la segunda imagen lo podemos apreciar mejor, vamos a ver las prolongaciones de los osteocitos y vamos a ver todo esto, este túnel que sería el conductillo calcófaro. Pero podemos ver que entre la prolongación del osteocito y la matriz osteoide calcificada hay un espacio. Ese espacio es el espacio periosteocítico. Y por él va a circular el líquido tisular, el cual es el encargado de movilizar los elementos de desecho y nutritivos del osteocito hacia los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos hacia la sangre, hacia el osteocito, perdón. Entonces, eso es muy importante que les quede claro. Si tienen alguna duda con esto, necesito que me lo digan al final porque es una de las cosas más importantes de este tema. Ok, ahora sí seguimos con la siguiente clasificación, que sería la clasificación según la arquitectura de las células y la sustancia intercelular. Vamos a tener que se clasifican en dos, que sería hueso esponjoso y hueso compacto. El hueso esponjoso, vamos a ver que las laminillas se colocan, vamos a decir que de forma son laminillas delgadas que van a delimitar grandes espacios, como vemos en esta imagen. Por esos grandes espacios va a circular o va a estar contenida la médula ósea. Entonces, ¿dónde vemos esto principalmente? Bueno, lo podemos ver en las epífisis de los huesos largos, es decir, en los extremos de los huesos largos. Y por otro lado vamos a tener los huesos compactos, en el cual las laminillas se van a disponer concéntricamente alrededor de conductillos vasculares. Es decir, van a ser cilindros que se ubican uno al lado de otros. Estos cilindros van a estar contenidos por gruesas trabéculas que van a delimitar un vaso sanguíneo, que es un vaso sanguíneo que es pequeño. Entonces, vamos como lo vemos en esta imagen que está acá se las coloqué para que vean el contraste de el hueso compacto y el hueso esponjoso. Es importante que les quede claro que este tipo de huesos, es decir, el hueso compacto y el hueso esponjoso, son tejido óseo maduro. Es decir, no es que el tejido óseo inmaduro se va a convertir en hueso esponjoso y el maduro en hueso compacto, no. El tejido óseo maduro o el hueso maduro se va a dividir a su vez en esponjoso y compacto. Por eso es que en los dos tipos de huesos tenemos que son laminillas. Y esas laminillas son características del tejido óseo maduro. Ok. Las laminillas es otra cosa muy importante. Así como se los dije en el mecanismo de nutrición del tejido óseo, el sistema de laminillas es otra cosa que es sumamente importante. Y vamos a conocer acá cómo se organizan ellas. Ok, como les dije, el tejido óseo compacto se caracteriza por ser un sistema de laminillas superpuestas entre sí que se organizan concéntricamente. Ahora, al microscopio de luz vamos a ver desde el exterior hacia el interior del hueso estos elementos que vemos acá. Vamos a tener que en el exterior
va a estar el periósteo, ¿sí? Si lo ven en la imagen, esto es un corte transversal, este es un corte transversal del hueso. Entonces vamos a tener del exterior hacia adentro el periósteo, el cual va a estar formado por las células de revestimiento óseo, que como les dije son células aplanadas, y posteriormente vamos a tener el sistema de laminillas. Este sistema de laminillas se va a contener por un sistema circunferencial externo, que van a ser laminillas organizadas paralelas al periósteo, como ven acá están alineados, o paralelas al periósteo. Vamos a tener los sistemas de Haber, que los sistemas de Haber son estos cilindros o estas laminillas circunferenciales que están en el centro del tejido óseo, que son los más importantes, si lo podemos decir así. Estos sistemas de Haber se conocen también como osteonas. Ok, vamos a tener por otro lado los sistemas intermediarios, que son los que se encargan de rellenar los espacios entre cada osteona, porque si no tenemos estos sistemas intermediarios, podríamos hacer similitud de estas osteonas como una caja de cigarrillos, es decir, estarían espacios vacíos entre estos cilindros. Entonces, para ellos, ¿qué sirven? Se llenan esos espacios entre cada osteona. En el interior vamos a tener el sistema circunferencial interno, que va a ser similar al sistema circunferencial externo, pero va a estar en el interior del hueso contactando con el endostio. Y por último vamos a tener el endostio, que es la parte que recubre el hueso por la parte de adentro, que serían células de revestimiento óseo, que se conocen como endostio. Entonces, ¿qué es importante? Cada osteona va a tener en el centro un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, a su vez, va a estar conectado o va a estar anastomosado con los vasos del periósteo y de la médula ósea. Pero ¿cómo hace este vaso sanguíneo para llegar hasta allá? Bueno, para eso es que esto que está en esta esquina, que son los conductos de Bolman y las anastomosis de Haber. Esto tiende a confundir, pero vamos a explicarlo de la siguiente manera. Los conductos de Bolman van a ser los vasos sanguíneos que unen el conducto de Haber, que va a ser el vaso sanguíneo de cada osteona, lo va a unir con el vaso sanguíneo que está en el exterior, ya sea en el periósteo o en el endostio, en la médula ósea. Esos van a ser los conductos de Bolman. Ahora, las anastomosis de Haber van a conectar también estos conductos de Haber o estos vasos sanguíneos que están en el interior de cada osteona, pero los van a conectar entre sí. Como vemos acá, vemos que está una osteona en la parte interna, una osteona en la parte externa, y entre ellas se unen por esta anastomosis que se conoce como anastomosis de Haber. Pero si vemos la osteona que está contigua con el exterior, vamos a ver que ese vaso sanguíneo no tiene ese mismo nombre, sino que se conoce como conducto de Bolman. Acá hay otra imagen que es para que lo vean de una mejor manera. Está lo mismo, vemos acá cada osteona, cada sistema de Haber, su sistema de laminilla circunferencial, su vaso sanguíneo en el centro, y vemos el conducto de Bolman, que va a ser el conducto de Bolman, que va a ser el que conecta con el exterior, con el endostio o el periósteo, y la anastomosis de Haber, que va a conectar o va a comunicar cada osteona entre sí. Esta es una clasificación anatómica de los huesos, que se conocen como, es otra clasificación aparte, es más anatómica, como lo dice el título. Van a ser huesos largos, cortos y planos. En los huesos largos vamos a ver que la longitud va a predominar sobre sus otras dimensiones. Y se le conocen tres regiones, que van a ser la diáfisis. La diáfisis es el centro de cada hueso, es decir, esto es la parte media del hueso largo. Van a estar las epífisis, que van a ser los extremos del hueso largo, y las metáfisis, que van a ser la zona de unión. Algo importante es que la diáfisis va a estar compuesta por hueso compacto, y las epífisis van a estar compuestas por hueso esponjoso. Ahora vemos el hueso corto, lo cual que vemos que sus dimensiones pueden ser iguales, y
Un ejemplo de ello son los huesos de las vértebras, o el etmoides también podría ser un ejemplo de un hueso corto, y los huesos planos, en los cuales su longitud y ancho van a predominar sobre el grosor. Un ejemplo de estos huesos van a ser los huesos de la bóveda craneal o de la calota, como se conoce también. Y una nota que es importante también que la sepan, es que el crecimiento del hueso largo en longitud va a depender del cartílago metafisiario, mientras que el crecimiento en anchura va a depender de la capa osteógena del periósteo. La capa osteógena del periósteo va a ser van a ser células osteoprogenitoras que se encuentran allí y pueden estar activas o inactivas. Ok, los tipos de osificación, esto es algo en lo que no me quería enfocar porque es un poco engorroso quizás. Sin embargo, quería nombrárselas, como se los dije antes, depende de dónde ocurran estos centros de osificación o dónde se vaya a dar, dónde se vaya a dar la osificación, vamos a tener que haber una osteogénesis o una osificación endocondral y una endoconjuntiva. Como les dije, la endoconjuntiva va a ser en el seno del mesénquima o apoyado en ajo fibras colágenas, mientras que el endocondral va a ser a partir de cartílago hialino calcificado. Les resalté en verde algunos pasos que son comunes entre las dos. Entonces, como les dije, no quiero pararme mucho en esto, pero si necesitan otra, o sea, si quieren una prep específica de esto, me lo hacen saber y bueno, podemos cuadrarlo para otra ocasión, pero si lo hacía acá, se iba a extender muchísimo esta prep. Así que bueno, solamente se los traje para nombrarlo y que estén claros en eso, es que van a haber dos tipos de osificación. Ahora vamos a la parte práctica. En la parte práctica vamos a tener principalmente lo que es el hueso compacto o el sistema que va a estar compuesto por un sistema de laminillas. Ok, vamos a ver los sistemas de Haber. Estos sistemas de Haber van a ser cada osteona, se conocen también como osteonas. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser cada cilindro que ustedes ven en la imagen. Si ven, son muchos cilindros, uno al lado de otro, que tienen un conducto en su centro, que es un vaso sanguíneo, un conducto de Haber. Vamos a ver el periósteo, que va a ser la parte externa, o la parte que recubre el hueso por su superficie externa, y de este lado estaría el endósteo, que va a ser la región que recubre el tejido óseo por su cara interna. Vamos a hacer, esto es una vista de lupa, estas son imágenes de la cátedra de histología, es decir, son láminas que se encuentran en la cátedra. Ok, vamos a ver la misma imagen, pero más ampliada, con una vista de 40x, en la cual va a estar, estos son sus sistemas de Haber o sus osteonas, con el conducto de Haber o el vaso sanguíneo. Vamos a ver los conductillos calcóferos, como les dije, son conductos que van a conectar a cada osteocito entre sí. Y vamos a ver a los osteoplastos. En esta imagen solo se van a ver los osteoplastos, no se van a ver los osteocitos. Pero como vimos, los osteoplastos van a ser las lagunas que recubren cada osteocito. Entonces, eso es como por lo que se pueden guiar, no es el osteocito, pero el osteoplasto sería como su capa o su cubierta, la cubierta de cada osteocito. Y en esta imagen se ve muy bien la anastomosis de Haber. Como les dije, vamos a diferenciar la anastomosis de Haber porque estas comunican un sistema o un sistema de Haber con otro, más no comunica un sistema de Haber con el periósteo o el endósteo. Entonces está en el medio, si ven esta comunicación de una osteona con otra en el medio de la lámina, tiene que ser una anastomosis de Haber. ¿Por qué? Porque está en el medio, es decir, no está contactando con ninguna de las superficies del hueso. Esta es una lámina que saqué de internet, que esto es tejido óseo inmaduro, y lo que pueden ver es que las fibras colágenas, las células están dispersas. Como ven, no es un sistema laminillar que está compacto, con osteocitos organizados, láminas de fibras colágenas organizadas, sino que es todo lo contrario. Vamos a ver fibras colágenas que están dispersas en todo el tejido,
con células dispersas en él. Y esta es una imagen tomada de el ROS, en la que podemos ver hueso inmaduro y hueso maduro de nuevo. Como les digo, el hueso inmaduro va a estar disperso, las fibras colágenas dispersas, las células dispersas, a diferencia de lo que va a ser el hueso maduro o el hueso compacto, que se caracteriza por ser un sistema laminillar, que como vemos acá es un sistema laminillar concéntrico, es decir, se forman cilindros de laminillas óseas, sustancia calcada, y en el centro vamos a tener lo que son los conductos de Haber o los vasos sanguíneos de cada una de estas ostiones o de cada uno de estos sistemas de Haber. Esto es un recordatorio de que a veces pueden sentirse que así como está en la primera foto literalmente, que no saben cómo estudiar, que no saben cómo el tema, que sienten que algo no se les graba, pero bueno, lo que les invito es a organizar o encontrar su mejor método de estudio, organizarse, hacer un esquema mental, y pues luego ya verán cuando hayan superado cada etapa. Acá podrán ver en esta primera imagen, era antes de un parcial de histología precisamente, y ya esto fue cuando finalizamos nuestro primer año. Gracias a todos. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber ahora y puedo ir respondiéndoles.